Vamos a dar inicio a nuestro módulo número 8. Al módulo número 8, que vamos a tratar sobre las normas y operaciones de caja. Ya en este módulo vamos a comenzar. En este módulo comenzamos a ver todo propiamente del área de caja en un banco. Si ustedes tienen preguntas, en la medida que vayamos tratando los temas, entonces me dejan saber. Vamos a ver un participante voluntario o voluntaria que me ayude a leer esto y ver qué nosotros podemos sacar de esta frase. Vamos a ver, ¿qué nos dice esta frase? Eunice. Buenas tardes. Dice la frase, tú puedes ser un gran líder. ¿Y qué nos dice esta frase? Puede ser Eunice o cualquier otro. Adelante. Ok. Dice, para mi entender, la frase nos inspira a ser un gran líder, a ser el ejemplo a seguir de más personas. Muy bien. Eunice dice el ejemplo a seguir de otras personas. ¿Quién más, señores? ¿Quién más puede opinar sobre esta frase? Pues yo creo, Natalie, yo creo que la frase dice tú puedes ser un gran líder, pero si te das cuenta hay más personas detrás. Y a mí, en mi caso, me inspira a ser una gran líder. ¿En qué sentido? En el sentido de que yo puedo inspirar a otros a hacer un buen trabajo, a ayudarlos a hacer un buen trabajo y a ayudarlos a crecer mentalmente y, ¿cómo se dice? Y laboralmente. Muy bien, Natalie, muchas gracias. O sea, ayudarlos a crecer. O sea, el líder también coopera con los demás, le sirve de coach para que los demás puedan crecer, para que puedan hacer un buen trabajo. Alicia. También cabe recalcar, maestra, que nosotros siendo líderes podemos impulsar a los demás a que también puedan ser líderes, para que así todos seamos líderes y no de que llevarnos del otro, sino ser nosotros nuestros propios líderes. Muy bien, ser nuestros propios líderes. Fíjense que esta frase, Jesús quiere decir algo. Jesús. Jesús quiere... Interrumpí. ¿Me escucha? Sí, ahora sí. No te escuchamos, Jesús, ahora. Bien, vamos a continuar. Entonces, le decía que ser un gran líder, ustedes, por ejemplo, a todos los que tengan, ojalá que la gran mayoría tengan la oportunidad de llegar a un banco. Cuando usted tiene la oportunidad de trabajar para una institución, a través de todos los módulos que nosotros hemos ido facilitándole conocimientos, hemos recalcado que en el banco una posición clave en la que usted puede escalar, que usted puede llegar a ser un gran líder, es desde la función de cajero bancario, porque los bancos le dan oportunidades de crecimiento. Pero esas oportunidades de crecimiento estarán para aquellas personas, para aquellos empleados que pongan empeño en lo que están haciendo, que se destaquen por su trabajo, que destaquen porque tengan ese don de trabajar en equipo,
de ser buenos comunicadores, de alentar a los demás, de ayudar a los demás. O sea, que ustedes pueden desarrollar ese liderazgo a medida que van trabajando desde una posición pequeña, porque para usted desarrollarse no necesita estar en una posición elevada, sino que se le va a ver en el accionar, como usted se manifieste, ese liderazgo que todos y cada uno de nosotros llevamos dentro y que solamente tenemos que dejarlo salir y exponernos, ¿verdad? Exponernos para que los demás puedan notar esas buenas cualidades que ustedes puedan tener y puedan ser promovidos a una posición de mayor jerarquía o de mayor responsabilidad dentro de una institución financiera. Así que empezamos con esta frase diciéndoles que usted puede ser un gran líder. Para eso solamente hay que ir dejando huellas. Hay que dejar huellas, pero huellas que sean buenas, huellas que los demás quisieran pisarlas, que los demás quieran imitarlas, ¿verdad? Porque si usted es un empleado que no se porta bien, que hace la cosa como sea, usted es cajero bancario y está ahí más o menos y le deja que el otro haga más trabajo, a usted no lo van a tomar en cuenta para ninguna posición de mejora o de crecimiento. Hay que ir dejando huellas en nuestro camino, huellas que otros quisieran imitar. Bien. El módulo 8 se llama Operaciones y normas de caja bancaria. O sea, que vamos a trabajar con cuáles son esas operaciones y normas. El objetivo de este módulo es que al finalizar, ustedes como participantes van a conocer y van a poder aplicar normas de caja, van a poder identificar operaciones de caja. O sea, lo importante es que usted conozca esos conceptos, que usted pueda identificar esas operaciones que se realizan en un banco. Este tema es un poquito largo, pero tiene dos objetivos específicos, que son conceptos del área de caja, o sea, todos los conceptos relacionados al área de caja, y tiene las normas de operaciones en caja. Entonces, lo que yo les tengo es condensado en uno solo, no para darle, por ejemplo, la definición de algo y después en otro objetivo venía a decirle cuáles son las normas para eso, sino que damos la definición y de una vez hablamos de las normas. Entonces, identificar las operaciones de caja según instrucciones. Aplicar las normas para procesar las transacciones en caja. Entonces, aquí vamos a ver algunas de las normas. Por eso, la importancia de este módulo y del módulo siguiente. Entonces, vamos a ver algunos conceptos que son claves en el área de caja. Son unos conceptos que usted debe de conocer y que usted debe de dominar cuando a usted le hablen de esos términos. Cuando a usted le hablen de fajos, fajos son 100 billetes. Vamos a decir, este es un fajo. En este fajo, ahí van a haber 100 billetes de una misma denominación. Por ejemplo, un fajo de 500 pesos. En un fajo de 500 pesos, usted va a tener 100 billetes de 500. Esos son fajos. Cada uno de esos se llaman fajos. Por ejemplo, ahí hay 100 billetes de 1000 en cada uno de esos. Por eso se llaman fajos. Entonces, la fajilla es esto
con lo que se está envolviendo los 100 billetes. Se llama fajilla. Mírenla aquí, algunos bancos le ponen el letrero de qué es lo que contiene y en otras ocasiones se utilizan fajillas genéricas que usted cuando lo cuenta debe de comenzar y ponerle la denominación. ¿Cuánto hay? Por ejemplo, 100 de 100 o 100 de 500, la denominación de lo que tiene. Y aprovecho para decirle que cuando usted comienza como cajero bancario en un banco, muchas de las actividades que usted hace al inicio es contar y formar fajos y formar paquetes, o sea, envolviéndolo con las fajillas. O sea, que es una operación que se le pone al inicio para que vaya dominando lo que es el conteo rápido, vaya contando, vaya envolviendo, vaya preparando. Porque dentro de su función como cajero, usted debe de hacerlo. Paquetes. Un paquete son 10 fajos de una misma denominación. O sea, cuando se le diga de un paquete de 1,000 pesos, paquete de 1,000 pesos, tiene 10 fajos de 1,000 y cada fajo tiene 100 billetes. Bien, si usted quiere saber cuánto hay, usted dice 10, por ejemplo, 10 por 100, ¿verdad? ¿Cuánto le da? Cuando usted multiplica por la unidad seguida de ceros, sencillísimo. Aquí vamos a poner en práctica muchos de los módulos que ya nosotros vimos atrás, porque usted debe de tener esa agilidad numérica. Rollos de monedas es otra de las actividades que hace el cajero bancario, preparar rollos de moneda. Es una cantidad específica de monedas de una misma denominación. Eso se envuelve en un papel. Miren, por ejemplo, esos son rollos de monedas. Se ponen de una misma denominación, se juntan y se envuelven. Eso también es un proceso que usted aprende a doblarlo, cómo hacerlo en los primeros días de trabajo como cajero bancario. Imagínese usted un día entero que usted se la pase haciendo rollos de monedas solamente. Ya va a adquirir una agilidad y una habilidad que no la tiene una persona común. Fundas de monedas, una cantidad específica de monedas de la misma denominación. Ya son como bolsas que se preparan en los bancos para manejar, por ejemplo, para entregar dinero al cajero. ¿Tú quieres uno? Claro. Mildred, si puede apagar el micrófono. Bien. Los billetes mutilados. Esos billetes mutilados son esos que se encuentran en deterioro físico. Vamos a ver. Por ejemplo, esos billetes no deben de ser recibidos. Y si son recibidos, regularmente se envían al Banco Central. ¿Para qué? Para parar la circulación de billetes que estén en mal estado. Entonces, deben de ser enviados a la Reserva Central. O sea, cada banco tiene lo que se llama Reserva Central. Entonces, ahí hacen el proceso de enviarlos al Banco Central. La máquina contadora. Miren aquí, la máquina contadora. Fíjense algo, que esa máquina contadora de billetes no detecta billetes falsos. No lo detecta. O sea, usted debe de emplear las técnicas que ya le explicamos, por ejemplo, en el módulo 7, para detectar esos billetes que son falsos. Pero sí usted puede contar billetes. O sea, usted lo coloca todos encarados, o sea, que se le vea la cara, y los coloca en la maquinita. Y la maquinita le va a hacer el conteo. Bien, o sea que por esa parte
hay un avance, que usted no tiene que hacerlo manualmente. Pero siempre el dinero usted, si es un dinero que usted está recibiendo, usted tiene que contarlo. Usted lo cuenta y de inmediato lo pone en la maquinita, en la máquina contadora, para que usted corrobore que lo que usted contó es lo que es realmente. Combinaciones, por ejemplo, en los bancos se utiliza mucho que el cajero debe de usar combinaciones. ¿Para qué? Para si se tiene que retirar para ir al baño o para hacer algo del área de su área de caja, debe de dejar todo cerrado. Entonces, para eso se utilizan esas combinaciones, para cerrar los carros del cajero, las bóvedas, cajas fuertes y cualquier otro equipo que necesite de cierta seguridad. Pase de efectivo. Fíjense bien. Presten atención a este nombre. Pase de efectivo. El pase de efectivo no es más que, por ejemplo, si usted no tiene billete de 100, usted siente que tiene pocos billetes de 100. Por ejemplo, otro cajero le puede mandar a usted ese efectivo en billetes de 100. El oficial de caja le puede pasar a usted ese dinero estando en labores. No estoy hablando de la apertura de caja. Estoy hablando que en el transcurso de las operaciones usted sienta la necesidad de que necesita dinero o el oficial se da cuenta que usted necesita y le hace un pase de efectivo. Ese pase lo que se llena es un documento que se llama transferencia de efectivo. Entonces, la transferencia es ya el formulario que se completa y usted debe de firmarlo como que está recibiendo ese pase de efectivo. Me di a entender con la diferencia entre pase de efectivo y la transferencia. El pase de efectivo es la acción de pasar dinero entre un cajero y otro o el oficial de caja y el cajero. Y la transferencia ya es un formulario que hay que llenar para ese pase de efectivo. Tenemos el counter. El counter es el área de trabajo del cajero. El counter es donde usted está colocado, ¿verdad? Que usted tiene su máquina contadora, tiene los rayos ultravioleta, tiene una calculadora, tiene material gastable, tiene volantes genéricos, etcétera, etcétera. No vamos a enumerarlo todo. Tiene el sello. Entonces, todo eso usted lo tiene sobre el counter. Es el área de trabajo del cajero. El carro del cajero. Miren aquí. Carro del cajero. Fíjense que en el carro del cajero es donde usted guarda todo el efectivo, los documentos. Cuando hablamos de documentos, podemos hablar de un certificado financiero, podemos hablar de cheques, por ejemplo, que usted pueda tener en su carro de cajero. Y fíjense que el carro del cajero tiene cómo usted ponerle esas combinaciones, por si usted tiene que moverse de su área de trabajo para hacer alguna actividad fuera de ahí. La bóveda es el lugar donde se resguardan los documentos de valor. Nunca debe de ir una sola persona a retirar documentos de ese lugar. O sea, en la bóveda, fíjense aquí algo parecido a bóveda, es donde están todos los valores, está todo el dinero. Y nunca una sola persona va a ir a la bóveda a hacer alguna actividad, ya sea de llevar, de buscar, no, siempre más de una persona. El locker es el compartimiento del carro del cajero donde se guardan los documentos del mismo y se le da una combinación de seguridad. Por ejemplo, en la parte de aquí abajo, usted pudiera tener, ¿qué es? Un celular, en el banco que se lo permita, ¿verdad?
porque hay otros bancos que tienen ese locker separado, pero usted lo podría tener ahí, sus pertenencias, vamos a decir. Eso se llama locker. También en las empresas que no permiten, por ejemplo, el uso de celulares, utilizan lockers. Entonces, esos lockers son donde desde que usted llega, usted, por ejemplo, pone su cartera, pone su celular y pone todas sus pertenencias. El sello del cajero, señores, muy importante, importantísimo. El sello del cajero es como una firma, como la firma suya. Ese sello del cajero identifica la institución, el número de caja, la fecha del día. Entonces, ese número de cajero que está asignado a usted, cuando usted utiliza ese sello, ustedes ven que cuando se hace un depósito, ustedes lo van a ver que tiene un sello y dice caja número tal. Eso identifica al cajero y tiene el nombre de la institución, tiene la fecha, etcétera, etcétera. Eso es una herramienta de trabajo que no puede andar así, que si usted se retira, usted no puede dejar ese sello así a la vista. Eso tiene que quedar resguardado. El proceso de lacrado, mírenlo acá. El proceso de lacrado es para sellar documentos. Entonces puede ser un sobre, puede ser una carta directamente, un sobre manila, algo así. Entonces se le derrite una cera que es especial sobre este material que se desea lacrar. Ustedes han oído lo que dicen, séllalo con tinta china, por ejemplo. Es a eso que nos referimos, al proceso de lacrado. Entonces, en esa cera, usted pone un sello que identifica algo. Ustedes ven ahí en eso, que tiene un sello. Si eso lo rompen, porque si usted le pone la cera nada más derretida, esa cera, otro puede ponerla. Pero si además de la cera usted le pone un sello que identifique de dónde es, quién es o algo así, ya es más difícil que lo puedan copiar, alterar. Referir al librador es un término que debe de utilizar mucho el cajero bancario y debe saber qué significa referir al librador. El librador que vimos en el módulo 7 es quien emite el cheque, es quien firma el cheque. Ese es el librador. Cuando un cheque, por ejemplo, no tiene fondos suficientes, el cajero le puede decir al cliente, refiéralo al librador. Y el cliente a lo mejor no tiene por qué saberlo, qué es lo que es el librador. Entonces usted debe de decir, debe de conversar con el cliente, debe de conversar con la persona que emitió el cheque. Fíjense bien, sin decir que el cheque no tiene fondos. Usted no tiene derecho a decirle a un cliente que no tiene fondos. Usted dice, refiéralo al librador o refiérase a la persona que le emitió el cheque. Confirmación de cheque. Hay muchas empresas que necesitan que los cheques sean confirmados. Es un proceso que regularmente lo hace el oficial de caja, pero usted como cajero debe de conocer que es un proceso que se realiza. Confirmar un cheque no es más, por ejemplo, yo emito un cheque a nombre de Jesús. Yo soy una empresa y en el banco hay una cláusula en el sistema de mi empresa que dice confirmar todos los cheques o confirmar cheques por encima de 1,000 pesos, lo que la empresa haya decidido hacer. En esos casos que salga ese letrero que debe de confirmar el cheque, quiere decir que si alguien está cambiando, por ejemplo, yo soy una empresa y le hago ese cheque a Jesús, Jesús cuando vaya al banco a cambiar el cheque,
no lo van a cambiar de una vez. Probablemente lo pongan a un lado a Jesús. El cajero lo ponga a un lado. ¿Para qué? Para que el oficial de caja haga el proceso, porque cuando el cajero esté, ponga el número de la cuenta de ese cliente, no de Jesús, sino de la persona que le dio el cheque a Jesús. Ponga ese número de cuenta, le va a decir un letrero que hay que confirmar los cheques. Entonces, lo ponen a un lado hasta que el cheque sea confirmado. Entonces, es validar la información del cheque presentado al cobro con el dueño. Yo le doy un cheque a Jesús. Cuando Jesús va al banco, le dicen un momentito, siéntese, y me llaman a mí. Tengo el cheque número 110. Yo le digo, sí, está a nombre de Jesús tal, por tal valor y tal cosa. Y esa es la confirmación. Entonces ahí ya está confirmado ese cheque. El endoso. Endoso, también vimos lo que es endoso cuando estuvimos viendo el módulo 7. Endosar un cheque, por ejemplo, es ponerle por detrás el nombre Jesús. Endosaría el cheque que yo le di, pone Jesús tal y completa su número de cédula. Entonces, la firma y cédula escrita por el beneficiario del cheque. ¿El beneficiario quién es? En este caso, Jesús. En el reverso del mismo. ¿Para qué? Para ir a cambiarlo o para depositarlo. El doble endoso, cuando el cheque está firmado por el beneficiario y por un tercero. Y este último, quien se representa a cambiarlo. Por ejemplo, yo le di un cheque a Jesús, pero Jesús no puede ir al banco. Y Jesús lo endosa porque está a nombre de él. Luego, el cheque a quien Jesús se lo pase, lo va a endosar de nuevo. A eso le llamamos doble endoso. Y ese último es quien va a cambiar el cheque. El cheque bancario, ya hablamos de esto también en el módulo 7. El cheque bancario o cheque de administración es un cheque que el cliente solicita porque tiene que hacer un pago donde le piden un cheque bancario o un cheque de administración del banco. El cheque certificado es cuando yo emito un cheque, por ejemplo. Regularmente las instituciones públicas requieren cheques certificados. Entonces, ese cheque yo lo hago a nombre de una institución pública y luego mando a un mensajero mío a que vaya al banco a certificar el cheque. Entonces, cuando va al banco, el cajero le pregunta, recuérdense, el protocolo de servicio al cliente, en qué podemos servirle, qué es lo que va a realizar, y le dice, certificar un cheque, le dice el cliente, el mensajero. Y entonces el cajero procede a certificar el cheque. Fíjense que el proceso de certificar un cheque lo que hace es que separa esos fondos. Esos fondos ya ese cliente no lo tiene disponible porque están como, hay un término que le llaman pignorar, están como pignorados. Eso quiere decir que están separados y el dueño del cheque, o sea, el dueño de la cuenta, el cliente, no puede usar esos fondos. Entonces ya cuando ese cheque llega a la institución pública, puede depositarlo y ya inmediatamente le cae como si fuera un efectivo. El cheque cruzado, que también lo vimos, que son los que tienen la doble raya y solamente pueden ser cambiados por el beneficiario. Compensación. El proceso de compensación de cheques. Este es un proceso que debe de realizarlo el cajero varias veces al día. Cada banco tiene sus horarios, pero varias veces al día hace el proceso. En el módulo hay un foro que usted debe de investigar
¿de qué hablamos cuando hablamos de el proceso de compensación de cheques? Es que el cajero, diferentes horas del día y siempre al inicio, al final del día, debe de sacar un reporte de los cheques. Entonces, ese reporte de los cheques pasa se manda al servidor central. Entonces, en ese servidor central se le entrega al oficial de caja todos los cheques y esos cheques pasan por el proceso para ir a la cámara de compensación, que es donde se liquidan los bancos unos con otros, pero debe de ir al banco central. Se lo voy a dejar para que ustedes hagan la investigación y puedan aprender de este proceso, que es un proceso clave en la función del cajero bancario, porque lo hace varias veces al día. Remisión de cheque, vamos a dejar esto, porque esto es para como una especie de reporte para los cheques que usted va a compensar. Remisión de cheque es el volante que llena el cajero cuando un cliente realiza el pago de productos y o servicios con cheques de otros bancos. Certificado financiero es un producto de captación de depósito a plazo y genera rentabilidad para los clientes. Hay diferentes tasas, lo vamos a ver más adelante. El volante genérico. Fíjense aquí que yo le puse algunos ejemplos de volante genérico. Esos volantes genéricos, si usted se fija, tienen el encabezado, o sea, el nombre de la institución bancaria y tienen unos datos generales del banco. Aquí hay otro volante genérico. Yo le tapé algunas informaciones, pero igual, tiene el nombre de la institución bancaria aquí arriba y aquí abajo tiene información también de la institución. Como su nombre lo indica, son genéricos. ¿Qué quiere decir genéricos? Que esos volantes lo vamos a usar para imprimir un depósito, para imprimir un retiro, para cualquier tipo de transacción que necesitemos una impresión de un recibo o algo así. Entonces, para eso usamos el volante genérico. Otros términos, la tula. Vamos a verlo por aquí mejor, para no... Crédito. Cuando a ustedes en su función de cajero bancario se le hable de crédito, para los fines de bancario, crédito se refiere a la entrada o depósito de un dinero para una cuenta. Por ejemplo, cayó el crédito si ya está acreditado en la cuenta. Mas, sin embargo, en la empresa van a hablar de débito. A lo que sepan un poquito de contabilidad para que no se confundan. El débito en una empresa es el crédito en el banco. Entonces, el cajero bancario va a manejar el término crédito, que es la entrada o depósito de un monto a una cuenta. Faltante, diferencia de menos que arroja el sistema cuando se compara el efectivo físico que posee la caja con lo que dice el sistema que debe de tener. Y sobrante es lo que está de más cuando usted cuenta y compara con lo que dice el sistema. La tula, fíjense, es como esa bolsita que van amarradas así. Es una bolsa de tela. En los bancos se utiliza muchísimo. Eso se llama tula. O sea, usted en un banco no puede ir a hablar de bolsita ni nada de eso. Usted tiene que ponerle su nombre específico, que se llama tula. Bolsa de tela utilizada para guardar temporalmente documentos, efectivos, o sea, de todo usted pone ahí. La perilla de seguridad es el instrumento que posee la bóveda y los lockers de valores y es utilizada para colocar combinación y poder abrirla y cerrarla.
No es exactamente esto, pero es algo, podrían tener mecanismos distintos. Lo que le quiero decir es que usted puede utilizar combinaciones para cerrar y después usted la va a necesitar para abrirla. El cajero o cajera es una persona que va a depender del negocio, se encarga de la responsabilidad de la caja, o sea, tiene a su cargo toda la recepción del efectivo, la salida de efectivo, la entrada de documentos. Debe de cuadrar la caja, debe de saber qué entró, qué salió y al final debe de saber qué le queda cuando esté trabajando en el cierre. Supervisor de caja y sus funciones. Son algunas estas, porque un supervisor de caja tiene infinidades de funciones, pero aquí le traemos algunas. Asegurar que las cajas a su cargo estén habilitadas y cubiertas. Quiere decir que esté habilitada, funcionando y que esté cubierta, que siempre haya un cajero ahí, que pueda hacer algunos movimientos. Realizar el cuadre diario de los cajeros a fin de garantizar el cierre efectivo de las operaciones de ese día, procurando cierres dentro de los límites de efectivo establecidos en pesos y moneda extranjera. ¿Qué quiere decir eso? Que cada cajero, dependiendo del banco, hay límites que tienen para manejar montos. No es que usted va a tener montos de millones y millones y millones, no. En la caja ahí, manipulando todo ese dinero, no. Hay límites y el supervisor está atento para esos límites. Por eso dice que del cuadre debe de estar atento a todo ese proceso. Pero el cajero es quien debe de saber hacer el cuadro. Y ya al supervisor se le pasará ese resumen de cuadro. El supervisor haría todos los cuadros de todos los cajeros. Realizar confirmaciones de cheques y retiros de efectivo. Eso es lo que yo le expliqué ahorita. Supervisar el personal bajo su responsabilidad. Revisar las operaciones diarias de 15,000 o más dólares o su equivalente en pesos. ¿Se acuerdan que esta parte ya la vimos en el módulo 7, que es el formulario de el IF01, que tiene que ver con prevención, lavado de activos? Es un formulario que usted como cajero debe de llenar para indicar de una transacción sospechosa o no. Registrar las diferencias de efectivo en caja, sobrante o faltante, en el récord de las diferencias de los cajeros. Atender, ahora que tocamos, no, lo vamos a dejar para cuando hablemos de los faltantes. Atender y solucionar problemas de clientes relacionados con el proceso de caja. Supervisar filas en centros de cajas, coordinando el apoyo necesario para cualquier eventualidad. O sea, ustedes ven que si las cajas están muy aglomeradas y hay una estación vacía, por ejemplo, pueden ir y colocar a alguien que vaya agilizando el proceso. Asignar diariamente la dotación de personal a todas las cajas disponibles. O sea, debe de saber quién va a estar en cada una de las cajas. Cumplir con todas las normas internas de la institución. Pero hay infinidades de tareas, de funciones que tiene el supervisor de caja. ¿Alguna pregunta, señores, con estos conceptos? En la plataforma hay una actividad que está relacionada con todos esos conceptos que acabamos de explicarles. ¿Alguna pregunta? Vamos a seguir entonces.
Fíjense que este módulo es un poquito extenso. Entonces, vamos a ver cuál es, si lo dejamos para el próximo miércoles o no, la segunda videoconferencia para este módulo, porque es muy extenso. Entonces, usted dirá que tiene mucha teoría, pero toda esa teoría usted como cajero bancario debe de conocerla, debe de dominarla. Apertura de caja. Aquí comenzamos con algunas de las normas de caja. Asegurarse que el oficial abrió la sucursal. ¿Qué quiere decir esto? En el sistema que utilizan los bancos, el oficial de caja debe aperturar la sucursal. Ustedes saben que los bancos tienen diferentes sucursales a nivel nacional. Entonces, cada sucursal está identificada ya sea con un nombre y un código. Entonces, el oficial de caja apertura la sucursal, es decir, el cajero no puede aperturar caja sin que el oficial haya abierto la sucursal. En el sistema, no abierto de abrir la puerta, en el sistema. Entonces, el segundo paso es que usted debe de colocar el usuario y contraseña para loguearse en el sistema. Usuario y contraseña. También debe verificar que tiene la fecha del día, el día actual. Es decir, que no tenga la fecha de ayer, ni que tenga la fecha de mañana, sino la fecha actual. Y que está en línea. Cuando estemos en el módulo 9, yo le voy a mostrar un print screen de qué es lo que significa estar en línea en el sistema. Digite el número o código de caja. Usted debe de digitarlo porque bajo ese código se van a registrar todas las transacciones que usted haga como cajero. Verificar los montos de inicio, o sea, hacer ese conteo, señores. Usted tiene que contar, no dejarlo ahí de que sí, ya, eso es lo que hay. No, usted tiene que asegurarse, porque si al final del día usted tiene un descuadre en caja, usted no va a saber si el monto al inicio estaba correcto o no. Entonces, usted debe de asegurarse de ese monto. También asegurarse de que su área de trabajo usted la tenga lista, porque cuando se apertura la oficina y usted está logueándose y todo eso, es que ya va a estar lista la oficina para abrírsela al público. Y desde que entra el primer cliente, usted no puede tener un cliente ahí y decir, no, porque me falta tal cosa. Usted tiene que estar ahí preparado. Por eso en los bancos, si el banco abre a las 9, por ejemplo, a las 8:30, tiene usted que estar ahí mínimo. Para hacer todo ese proceso que yo le estoy mencionando. Si el banco abre a las 8, a las 7:30, entonces usted tiene que estar ahí. Porque usted tiene que contar el dinero, usted tiene que esperar que abran la sucursal, usted tiene que asegurarse del sello, de todas las demás herramientas, de la caja de la calculadora. Todas sus herramientas deben de estar ahí, listas para arrancar. ¿Alguna pregunta de esto, señores? Un proceso importantísimo. Entonces, vamos a hablar ahora de los depósitos. Vamos a hablar de los depósitos. Ya estamos entrando en operaciones de caja. Depósitos. Un depósito es encargar a una institución bancaria la custodia del bien. Cuando yo voy al banco a hacer un depósito a mi cuenta, yo estoy confiando en el banco que va a custodiar mis bienes. Monedas, billetes, documentos, cualquier cosa, porque puede ser un cheque.
Hay depósitos en cuentas de ahorro y depósitos en cuentas corrientes. Depósitos de ahorros y depósitos de cuentas corrientes. Se puede recibir dinero en efectivo, en cheque y mixto. Vayan poniendo atención para que las prácticas que tenemos en este módulo les sean más fácil a usted manejarla. También se puede recibir las diferentes monedas, pesos, dólares, euros, si hay alguna otra que el banco reciba, también. Pesos, dólares y euros. Son las tres monedas principales. Confirmación en depósitos a cuentas. Los depósitos a cuentas, el cajero debe confirmar los siguientes datos con el solicitante antes de proceder con el depósito en el sistema. Usted tiene que, número de cuenta, asegurarse que cuando usted esté poniendo ese número de cuenta en el sistema, sea la misma que le están poniendo en el volante. Y no obstante a eso, que usted pueda corroborar en el sistema que cuando usted puso el número de la cuenta, le aparezca el nombre que tiene, o sea, el nombre del titular de la cuenta. Nombre del titular de la cuenta. El monto del depósito a realizar. Ustedes ven, por ejemplo, si yo voy al banco a depositar efectivo, yo no le puedo pasar el efectivo al cajero. El cajero no debe recibir el efectivo hasta tanto el cliente o quien tiene enfrente le diga cuánto dinero hay ahí. Ojo con esto, señores. El cajero, cuando recibe el dinero, el cliente no puede decir, hacer un depósito y pasarle el dinero. No puede, tiene que decirle cuánto hay. No, pues no, usted se lo deja ahí. Revíselo y dígame cuánto hay. ¿Me doy a entender? Entonces usted ahí cuenta, corrobora, cuenta y corrobora con la máquina contadora y lo pone en los billetes. Lo organiza el dinero, porque el dinero hay que organizarlo, ponerlos encarados, lo tenemos aquí en este tema también. Usted lo encara, cara con cara, lo cuenta y lo pone en la máquina contadora. Y ahí certifica que lo que le dice el cliente es lo correcto. O que le falta o que le sobra. La descripción del depósito. Ojo con este punto. No sé si en alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ir al banco a hacer un depósito a una cuenta de otra persona. Por ejemplo, si yo le digo, confesora, sí, hágame un depósito a mi cuenta, por ejemplo, por algo que yo le haya vendido. Confesora, cuando va al banco a hacerme ese depósito, a mi cuenta, el cajero, por eso usted debe saber qué es lo que significa descripción. El cajero le va a preguntar a confesora alguna descripción. Confesora no tiene por qué saber de qué es lo que el cajero le habla. El cajero sí debe de explicarle qué es lo que significa descripción. Entonces, el cajero debe de decirle a confesora si quiere poner alguna nota explicativa para que cuando la persona, o sea, el depósito que ella me vaya a hacer a mí, cuando yo me llegue a mi cuenta, yo sepa que fue confesora que me hizo el depósito. No sé si me estoy dando a entender con la descripción. La descripción regularmente está aquí debajo. Y cuando usted va a hacer ese depósito, ahí le pone, sí, confesora dice, sí, es un pago, un saldo de confesora, por ejemplo. Y ya esa descripción le va a llegar
al dueño de la cuenta. Y va a saber que fue confesor. ¿Qué debemos notar en un depósito? Se prohíben las transacciones dirigidas a beneficiarios considerados como entidades piramidales. Recuerden que nosotros vimos en el módulo 7 lo que es la ley 155-17, prevención lavado de activos. Entonces, esa ley es muy amplia, pero ustedes no la conocen completa, porque era simplemente hacerle hincapié en lo del formulario y por qué se hace y todo eso. Entonces, se prohíben los bancos que se hagan este tipo de depósitos, porque se consideran que estas entidades piramidales podrían caer, podrían ser englobadas dentro de lo que es lavado de activos. Entonces, entidades piramidales, está por ejemplo esa que sonó mucho, Telesfree, es una de ellas. En su material de apoyo yo le puse una lista. Se prohíbe la recepción de billetes de 200 y de 500 euros. Eso es porque en el país de origen tienen esas prohibiciones. Por ejemplo, en esos países que tienen monedas fuertes, esos billetes que son de una denominación alta no son muy comunes y no se están viendo a la vuelta de la esquina. Usted no puede estar pagando porque hasta raro lo pueden mirar. Raro lo pueden mirar si usted paga. Los billetes más comunes son los de 20, por ejemplo, de 100. Los de 100 son los más comunes de todos. Y los de 20. Entonces, eso está prohibido. Los cajeros deben verificar la autenticidad de los billetes recibidos mediante las pautas indicadas. ¿Cuáles fueron las pautas indicadas? Las que le dimos en el módulo 7. Todas los dispositivos de seguridad que deben de tener los billetes. Este es otro ejemplo de un depósito. Depósitos en cuentas de ahorros en moneda extranjera, porque en el país no tenemos cuentas corrientes. Acuérdense que las cuentas corrientes son las que se emiten cheques. La cuenta de ahorros pueden ser con libretas y sin libretas. Entonces, los depósitos en cuentas en monedas extranjeras solamente son en ahorros, no hay chequeras localmente. Los cheques en dólares recibidos en depósitos deberán ser verificados minuciosamente en el endoso, firma y fecha. Tienen una vigencia de 6 meses. Aquí lo que me está diciendo es que usted puede recibir un cheque en dólares a una cuenta de ahorro. Eso sí lo puede recibir. Lo que nunca va a haber es un cheque para irlo a cambiar como dueño de la cuenta en dólares. Pero para depositar, sí. Entonces hay que asegurarse, el cajero debe asegurarse de que hay una vigencia de 6 meses. Los depósitos en efectivo de las cuentas de ahorro en euros solo se reciben en billetes. Esas son reglas que usted la pueden encontrar o no encontrar en una institución bancaria. Los cheques en euros recibidos en depósitos deberán ser verificados minuciosamente. Tiene una vigencia de 5 meses. Los tránsitos. Tránsito, ¿qué es lo que significa tránsito? Cuando usted deposita un cheque, el cajero debe de saber de cuántos días es el tránsito, porque el cliente o quien lo está depositando le pudiera hacer la pregunta. Entonces, si yo voy al banco y deposito cheques en dólares en una cuenta de ahorro mía en dólares, y yo puedo preguntarle, ¿y cuándo estará disponible? En 8 días. Podría estar en menos.
porque ya la tecnología ha ido muy avanzando. Y los cheques en euros, 21 días. Los cheques ya locales ya toman un día y 2 días y así, no más de ahí. Los cheques no deben de contener los cheques que se están depositando. Esos son los cheques que usted está recibiendo como depósito. No deben contener sellos secos o relieve en la firma, tachaduras, marcas, escritos. Acuérdense que vimos algunas de las razones por las cuales usted puede devolver un cheque. Los cheques que sean girados a personas morales. Las personas morales son las empresas, que también le llamamos personas jurídicas. Se depositan en la cuenta del beneficiario. Es decir, si yo hago un cheque a nombre de Mi Hogar SRL, por ejemplo, nadie puede ir a cambiar ese cheque, o sea, hacerlo efectivo, porque ese cheque debe ser depositado en la cuenta de Mi Hogar SRL. Debe de contener un sello o debe de tener el endoso que diga para depositar en la cuenta número tal, que es de ese beneficiario. Entonces, esos cheques girados a nombre de empresas no se pagan en efectivo ni se aceptan en depósitos a cuenta de terceros. O sea, debe de ser a la cuenta de la empresa. Deben poseer en el dorso de este el número de cuenta indicado en el volante. Por ejemplo, cuando vimos en el módulo 7 el endoso de un cheque que dice para depositar en la cuenta tal. Eso lo que quiere decir es, en el dorso debe de tener el número de la cuenta. Y ese número de cuenta debe ser igual al que tiene el volante del depósito. Se debe asegurar que la cantidad de cheques en depósito coincida con la cantidad indicada en el volante. O sea, si el volante dice 5 cheques, pero físicamente usted nada más tiene 4, usted no puede recibir eso, porque no coincide. Se verifican con respecto a la fecha, los cheques, asegurando la vigencia de 8 meses. O sea, un cheque en nuestro país, según la ley de cheques, tiene 8 meses de vigencia. Y eso es a partir de la fecha de emisión, o sea, a partir de la fecha del cheque. En caso que dicha fecha se encuentre vencida, el cheque no podrá ser recibido en depósito. Depósitos, cheques devueltos y cuentas inactivas. Lo de los cheques devueltos lo tratamos en el módulo 7, entonces no lo vamos a volver a pasar. Simplemente recordarle que si tienen errores en la firma, en el monto y letra, deben ser devueltos de inmediato. Entonces, cheque devuelto de la misma institución de persona física solo puede realizar el pago en efectivo. Por ejemplo, si yo soy el Banco de Reservas y le doy un cheque a Jesús o a Confesora o a Yuleidi, no sé si están conectados, y este cheque es devuelto, tiene un sello que diga rehusado el pago por alguna razón. Ese cheque solo se podrá realizar en efectivo y no recibir como depósito si es de persona física, o sea, si es una persona. De lo contrario, hay que emitir otro cheque. Si es de otro banco, indicará al cliente que debe presentar el cheque en el banco emisor. Si es un cheque de persona jurídica, o sea, de empresas, en todos los casos se indicará al cliente que debe realizar el proceso de sustitución. ¿Por qué? Porque un cheque que
diga rehusado el pago, no puede ser depositado. Como los cheques de empresa no se cambian en efectivo, hay que depositarlo de nuevo. Entonces, no puede ser depositado porque tiene el sello de que fue devuelto. ¿Qué es lo que debe de hacer? Ir a la empresa y que le hagan un cambio del cheque. Esto lo vimos nosotros en el módulo 7. Las cuentas inactivas en el sistema van a presentar el estatus de inactivo. Entonces, el oficial de plataforma actualiza en el sistema el estatus de la cuenta. Es decir, si usted está recibiendo un depósito y cuando usted entra el número de la cuenta, le sale un letrero que diga inactiva, usted tiene que referirlo a su oficial de caja para que les revise el caso. Ya una vez el oficial revisa y hace los arreglos del lugar, usted puede proceder. De lo contrario, usted puede decirle al cliente que se haga un ladito y sigue con el siguiente cliente. ¿Alguna pregunta sobre depósitos de caja, apertura de caja y depósitos? Estos temas son sumamente importantes.